Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Les habla aquí su servidor, el duelista aprendiz. Y hoy vengo a hablarles sobre la regla Segok que salió recientemente con la llegada de los Link. Espero la disfruten. Segok son las sílabas para Simultaneous Effects Go On Chain, o en español, efectos simultáneos que van en cadena. Esta regla fue hecha para poder modificar a nuestro antojo las cadenas de efectos que se disparen al mismo tiempo y para dar orden a las cadenas con los jugadores de turno. Ya pasaré a explicar más profundamente esto. Pero primero observemos la regla como tal. Esta regla nos dice, cuando múltiples cartas son activadas simultáneamente, si efectos o magias de velocidad 1, como efectos disparados, son activados al mismo tiempo, ellos serán resueltos en una cadena especial. Esta cadena estará empezando con los efectos obligatorios del turno del jugador activo. Si solo hay un efecto, este será cadena 1. Si hay dos o más efectos, el jugador de turno armará la cadena empezando con los efectos obligatorios, en cualquier orden. Luego, el oponente continúa la cadena con sus efectos obligatorios en cualquier orden. También el jugador de turno puede añadir después efectos opcionales en cualquier orden y finalmente el oponente podrá hacer lo mismo en cualquier orden. Primero y antes de explicar más profundamente la regla, explicaré la diferencia entre efectos obligatorios y efectos opcionales. Un efecto obligatorio es aquel que se cumple al obtener su método de activación, por ejemplo Zangan, que dice que cuando es enviado del campo al cementerio, añade un monstruo de 1500 de ataque o menos del deck a la mano. El efecto de él no dice puedes, por lo que es un efecto obligatorio que debemos cumplir. Y en caso de que no podamos cumplirlo, debemos mostrar nuestro deck al adversario para que él lo rectifique. Un ejemplo de efecto opcional sería el de Pitten el payaso oscuro, que dice que cuando esta carta es enviada al cementerio, puedes removerla del juego para invocar otra copia de sí mismo de la mano o deck. Como Pitten dice puedes, significa que el efecto de él es opcional y tú decides si activarlo o no. Ahora, para explicar más fácilmente y sin tanto enredo la regla Segok, pongamos unos cuantos ejemplos. Si el oponente y yo controlamos cada uno una copia de tomate místico y ambos se atacan entre sí, ambos efectos se disparan al tiempo porque su método de activación fue cumplido, el cual es ser destruido en batalla. Siguiendo la regla Segok, el jugador de turno activaría primero el efecto de tomate místico y luego el oponente. Otro ejemplo sería si en el campo tenemos a Zangan y a la bruja del bosque y el oponente controla los mismos monstruos, si activamos Darkhold, todos los monstruos del campo serían destruidos y activarían sus efectos en cadena, pero como tenemos dos efectos que se activan al mismo tiempo, siguiendo la regla Segok podemos armar como queramos la cadena. Por ejemplo, podríamos poner a Zangan en cadena 1 y a la bruja en cadena 2. Esto porque ambos activan sus efectos al mismo tiempo al ser enviados al cementerio. Luego de eso el oponente tendría que activar sus efectos mandatorios en cualquier orden, siguiendo el ejemplo anterior. A esta cadena también se le podrían añadir efectos opcionales y efectos rápidos normalmente, pero vendrían después de los efectos obligatorios. Un último ejemplo sería si controlamos a Zangan y a Pitten el payaso oscuro, y el oponente tiene a Dandelion. Si activamos Darkhold, todos los monstruos serían destruidos al tiempo, y empezaría la cadena especial Segok. Primero, el jugador de turno tendría que activar su efecto obligatorio, que en este caso sería el de Zangan. Luego vendría el oponente con su efecto obligatorio de Dandelion, y por último vendría el efecto opcional de Pitten para activarse. Así se armaría la cadena siguiendo la regla Segok. Para resumir, en esta cadena vendrían los efectos obligatorios del jugador de turno. Estos pueden armarse en cualquier orden si son disparados al mismo tiempo. Luego vendrían los del oponente que tienen las mismas reglas. Luego, el jugador de turno podría activar efectos opcionales o efectos rápidos, y luego el oponente podrá hacer lo mismo. Este sería básicamente la regla Segok. Algunos se preguntarán para qué sirve esto, y yo para explicar mejor tomaré en cuenta el video de Simo, el youtuber de habla inglesa. Si son bilingües pueden ir a ver su canal, que tiene muy buen contenido. Él nos explica que estas reglas habilitan jugadas de muchos decks, entre estos los monarcas y las Trickstar, ya que si seguíamos las reglas tradicionales, los efectos obligatorios se activarían dependiendo del orden en el que se resolverían las cosas. Por ejemplo, si invocamos por tributo a Ether sacrificando a Dea, siguiendo las reglas antiguas se activaría el efecto de Ether primero y luego el efecto de Dea. Si invocamos con Ether a Curas, este no podrá activar su efecto debido a que el efecto de Curas dice cuando esta carta sea invocada y no dice si esta carta es invocada, por lo que al completarse la cadena, Curas perdería timing y no podría activar su efecto. Con la regla Segok esto cambia, debido a que el efecto de Dea y Ether se disparan al tiempo, cumpliendo su método de activación, por lo que el jugador podría modificar esta cadena como guste, poniendo a Ether en cadena 1 y a Dea en cadena 2. Así cuando se cumpla el efecto de Ether podríamos traer a Curas, y este podría activar su efecto ya que la cadena se habría resuelto. Lo mismo pasa con el deck Trickstar, ya que se veía que tendría problemas con las reglas tradicionales, pero con el Segok podemos manejar mejor este deck y cumplir las jugadas para quemar al oponente. Y bueno chicos y chicas, esto sería todo por el video de hoy. Si aún tienen dudas pueden dejármelas abajo en la caja de comentarios, que con gusto se las aclararé. También pueden dejar su like si les ha gustado el video y suscribirse por más. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.